La lluvia golpeaba los enormes ventanales del tribunal como si incluso el cielo hubiera decidido presenciar la caída de alguien importante. Los periodistas se empujaban detrás de las barreras metálicas mientras las cámaras buscaban un solo rostro, el de Alejandro Ferrer, el magnate que durante años había aparecido en revistas financieras, galas benéficas y entrevistas donde hablaba de honor, éxito y familia perfecta. Pero aquella mañana no llegó solo. Cuando la puerta negra del automóvil se abrió, primero descendió una mujer joven, deslumbrante, cubierta con un abrigo blanco y unos labios rojos que parecían dibujados para provocar. Tomó del brazo a Alejandro con una confianza insolente. Los flashes explotaron de inmediato. Es Verónica Salvatierra. La amante. Mírenlos. Ni siquiera lo ocultan. Alejandro caminó sin bajar la mirada. Elegante. Frío. Convencido de que aún controlaba cada pieza del tablero. Después de todo, llevaba meses preparando aquel divorcio. Sus abogados eran los mejores del país. Había escondido inversiones, manipulado documentos y trasladado fortunas enteras creyendo que su esposa jamás descubriría nada. Porque Clara Ferrer siempre había parecido demasiado tranquila. Demasiado discreta. Demasiado enamorada. Nadie imaginaba que aquella mujer silenciosa, famosa por acompañarlo sonriendo en cenas de empresarios y fundaciones benéficas, estuviera a punto de destruirlo frente a todo el país. Dentro de la sala, el ambiente olía a madera antigua, perfumes caros y tensión. Verónica se sentó junto a Alejandro cruzando las piernas lentamente, disfrutando las miradas de desprecio. Ella adoraba sentirse vencedora. Durante 2 años había esperado ese momento, ocupar oficialmente el lugar de Clara. Entonces la puerta lateral se abrió. Y Clara entró. No llevaba joyas llamativas ni vestidos extravagantes. Vestía completamente de negro. Sencilla. Serena. Pero había algo distinto en ella aquella mañana. Algo que hizo que incluso los murmullos desaparecieran por unos segundos. No parecía una mujer derrotada. Parecía alguien que ya conocía el final de la historia. Alejandro sonrió con arrogancia apenas la vio. Pensé que no vendrías, dijo en voz baja cuando ella pasó frente a él. Clara lo observó apenas un instante. Y sonrió. Una sonrisa pequeña. Peligrosa. No me habría perdido esto por nada del mundo. Aquellas palabras le provocaron una extraña incomodidad a Alejandro. Apenas duró un segundo. Luego volvió a acomodarse la corbata, seguro de sí mismo. El juez comenzó la audiencia revisando documentos mientras los abogados discutían cifras absurdas, propiedades en Madrid, villas en Italia, cuentas empresariales, acciones internacionales. Verónica escuchaba fascinada. Cada número mencionado representaba el futuro que soñaba vivir. Hasta que el juez hizo una pausa. Frunció el ceño. Revisó nuevamente una carpeta. Y levantó la mirada hacia Alejandro. Señor Ferrer, ¿está usted seguro de la documentación presentada por su equipo? El abogado principal de Alejandro intervino inmediatamente. Por supuesto, señoría. El juez guardó silencio unos segundos más. Demasiados segundos. El murmullo volvió a recorrer la sala. Entonces ocurrió. Según los nuevos documentos financieros entregados esta mañana, declaró el juez lentamente, la totalidad de las acciones principales del Grupo Ferrer fueron transferidas legalmente hace 11 meses. Alejandro parpadeó. ¿Qué? El juez continuó. Así como 3 propiedades internacionales, las cuentas corporativas y la participación mayoritaria de las empresas asociadas. Verónica dejó de sonreír. El abogado de Alejandro se puso de pie bruscamente. Eso es imposible. Pero el juez ya había abierto el expediente final. Y pronunció la frase que hizo que el aire mismo pareciera congelarse. Todo el patrimonio mencionado pertenece ahora legalmente a la señora Clara Ferrer. Silencio absoluto. Un silencio brutal. Los periodistas casi dejaron caer sus cámaras. Verónica miró a Alejandro como si acabara de descubrir que el hombre junto a ella era un desconocido. ¿Qué significa eso? Susurró ella. Alejandro estaba pálido. Completamente pálido. Eso no puede ser, murmuró. Yo nunca firmé.
Clara, desde el otro extremo de la sala, finalmente habló. «Oh, sí lo hiciste». Todos giraron hacia ella. La calma en sus ojos era aterradora. «Firmaste cada documento. Como siempre hacías. Sin leer. Demasiado ocupado con tus hoteles, tus viajes y tus amantes». Alejandro sintió como el sudor comenzaba a deslizarse por su cuello. Recordó cenas apresuradas. Contratos enviados de madrugada. Carpetas entregadas por asistentes. Firmas automáticas mientras hablaba por teléfono con Verónica. No. No podía ser. Clara abrió lentamente su bolso y sacó una fotografía. La colocó frente al juez. Era una imagen antigua. De hacía más de 20 años. En ella aparecía Alejandro joven y ambicioso, estrechando la mano de un hombre mayor. El padre de Clara. El verdadero fundador oculto del Imperio Ferrer. La sala entera quedó inmóvil mientras Clara hablaba con una serenidad devastadora. Mi padre salvó su empresa cuando estabas arruinado. Él puso el dinero. Él construyó todo lo que tienes. Pero estaba enamorada de ti, y permití que el mundo creyera que eras un genio. Alejandro sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Clara. Calla, dijo ella sin levantar la voz. Y por primera vez en 20 años, él obedeció. Te entregué mi juventud. Mi lealtad. Mi apellido. Mientras tú me humillabas en silencio creyendo que jamás reaccionaría. Pero hay algo que nunca entendiste, Alejandro, las mujeres pacientes son las más peligrosas cuando dejan de amar. Verónica empezó a mirar alrededor nerviosa. Las cámaras ahora ya no la enfocaban como a una vencedora. Parecía una intrusa atrapada en medio de una ejecución pública. El abogado de Alejandro revisaba documentos desesperadamente. Señoría, necesitamos tiempo. La transferencia es legítima, respondió el juez. Irrevocable. Alejandro volteó hacia Clara con una mezcla de furia y miedo. ¿Planeaste esto? Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Durante 3 años. Aquellas palabras atravesaron la sala como un disparo. Incluso Verónica retrocedió lentamente en su asiento. Entonces Clara se levantó. Caminó despacio hacia Alejandro. Tacón por tacón. Sin prisa. Como alguien que había esperado demasiado tiempo aquel instante. Se inclinó apenas cerca de él y dijo algo que solo él pudo escuchar. La peor traición no fue que me engañaras, fue que pensaste que yo era demasiado débil para sobrevivirte. Y en ese instante Alejandro comprendió algo aterrador. No estaba perdiendo únicamente su fortuna. Estaba perdiendo el apellido, el poder, el respeto, y quizá algo mucho más grave. Porque mientras Clara se alejaba hacia la salida, varios hombres vestidos de oscuro acababan de entrar al tribunal acompañados por agentes financieros del gobierno. Y uno de ellos llevaba una carpeta marcada con letras rojas. Investigación penal. El corazón de Alejandro comenzó a golpearle el pecho con una violencia insoportable. Durante años había asistido a reuniones donde hombres poderosos desaparecían de un día para otro bajo acusaciones de fraude, evasión fiscal o lavado de dinero. Siempre había observado aquellas historias con una mezcla de arrogancia y distancia, convencido de que él era demasiado inteligente para caer. Hasta ahora. Los agentes avanzaron por el pasillo central del tribunal mientras el sonido de sus zapatos resonaba como una sentencia. Los periodistas se abalanzaron hacia adelante intentando captar cada segundo. Las cámaras temblaban. Los murmullos crecían. Verónica sujetó el brazo de Alejandro. ¿Qué está pasando?, preguntó con la voz quebrada. Pero Alejandro no respondió. Sus ojos estaban clavados en Clara. Ella seguía caminando hacia la salida con una serenidad insoportable, como si todo aquello hubiera sido ensayado 1000 veces en su mente. Como si hubiera esperado pacientemente el instante exacto para destruirlo. Uno de los agentes abrió la carpeta roja. Señor Alejandro Ferrer, hemos recibido documentación relacionada con transferencias ilegales a cuentas offshore, manipulación de activos y fraude corporativo. El abogado de Alejandro se levantó inmediatamente. Mi cliente no responderá ninguna pregunta. Entonces responderá ante la fiscalía, contestó el agente con frialdad.
Verónica soltó lentamente el brazo de Alejandro. Y él lo notó. Aquello dolió más de lo que esperaba. Porque hasta hacía apenas una hora, ella lo miraba como a un rey. Ahora lo observaba como a un hombre que se hundía. Clara llegó hasta la puerta del tribunal. Entonces se detuvo. Sin girarse completamente habló con voz tranquila. Ah, casi lo olvido. Todos voltearon hacia ella otra vez. La mansión de la costa también es mía. Tienes hasta mañana al mediodía para abandonarla. El rostro de Verónica perdió el color. Aquella mansión era donde ella había imaginado su nueva vida. Piscina infinita frente al mar, fiestas privadas, fotografías para revistas, vacaciones eternas lejos de la sombra de la esposa legítima. Pero ya no existía ese futuro. Alejandro apretó los dientes. Clara, basta. Ella finalmente se giró. Y por primera vez, la máscara perfecta de calma dejó ver algo más oscuro detrás de sus ojos. Dolor. Uno antiguo. Profundo. ¿Basta? Repitió lentamente. ¿Sabes cuántas veces te pedí que dejaras de humillarme? ¿Cuántas noches regresaste oliendo al perfume de otras mujeres mientras yo fingía no verlo? La sala permanecía inmóvil. Nadie respiraba. Te protegí durante años, continuó ella. Incluso cuando descubrí que estabas robando dinero de las empresas. Incluso cuando supe lo que hacías con las cuentas internacionales. Alejandro abrió los ojos. Tú no entiendes cómo funcionan los negocios. Clara soltó una pequeña risa amarga. No. El que nunca entendió nada fuiste tú. Se acercó apenas unos pasos. Creías que yo era solo la esposa elegante que organizaba cenas benéficas. Pero mientras tú dormías con amantes, yo aprendía cada movimiento que hacías. Cada transferencia. Cada mentira. El juez observaba en silencio absoluto. Incluso los agentes parecían atentos a cada palabra. ¿Quieres saber cuándo dejé de amarte? Preguntó Clara. Alejandro no respondió. Pero ella continuó igual. La noche del accidente de mi padre. Aquello golpeó la sala entera. El nombre de Ricardo Salvat nunca se mencionaba públicamente. Oficialmente había muerto por un fallo cardíaco mientras navegaba en su yate privado. Clara bajó lentamente la mirada. Él te consideraba un hijo. Un músculo tembló en el rostro de Alejandro. No metas a tu padre en esto. ¿Por qué? ¿Por qué temes que alguien haga preguntas? El silencio se volvió insoportable. Verónica empezó a mirar a Alejandro con incertidumbre real. Como si por primera vez estuviera viendo algo monstruoso detrás de aquel hombre sofisticado. Clara sacó otro documento de su bolso. Mi padre descubrió tus fraudes semanas antes de morir. El abogado de Alejandro intervino rápidamente. Objeción. Esto no tiene relevancia. La tiene, interrumpió Clara con frialdad. Porque 2 días antes de morir, mi padre cambió el testamento. Alejandro sintió un vacío brutal en el estómago. No. Eso no. Clara levantó el documento lentamente. Si algo me ocurría o si existía evidencia de traición financiera dentro del grupo empresarial, todo el control pasaría exclusivamente a mí. Los periodistas prácticamente se lanzaron sobre sus teléfonos. La noticia explotaría en minutos. Alejandro Ferrer ya no era el dueño del imperio. Nunca lo había sido realmente. Verónica retrocedió un paso. Luego otro. Alejandro, tú me dijiste que todo estaba bajo control. Él intentó tomarle la mano. Ella la apartó. Y esa pequeña acción, insignificante para cualquiera más, terminó de destruir algo dentro de él. Porque Alejandro comprendió una verdad aterradora. Verónica nunca había amado al hombre. Solo al poder. Y el poder acababa de desaparecer. Uno de los agentes recibió una llamada y luego miró directamente a Alejandro. Acaban de congelarse todas sus cuentas personales. El magnate sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Qué? También han sido retenidos sus vehículos y propiedades secundarias mientras continúa la investigación. Verónica abrió los labios lentamente. ¿Tus cuentas están congeladas?
Alejandro no contestó. Ya no podía pensar. Todo ocurría demasiado rápido. Entonces Clara volvió a hablar. Hay algo más que debería saber. La voz de ella era tan tranquila que daba miedo. ¿Qué más quieres quitarme? Escupió él con rabia. Ella lo observó fijamente. A tu hijo. El mundo pareció detenerse. Alejandro quedó inmóvil. No te atrevas. Daniel ya decidió irse conmigo. Aquello fue peor que cualquier investigación. Peor que perder el dinero. Peor que la humillación. Porque Daniel adoraba a su padre. O al menos eso creía Alejandro. Clara respiró lentamente antes de continuar. Hace 6 meses te vio besando a Verónica en el Hotel Palace. Verónica cerró los ojos un instante. Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba definitivamente. Intentó defenderte, susurró Clara. Dijo que seguramente había una explicación. Igual que yo hacía antes. Cada palabra era una cuchillada. Pero después encontró los mensajes. Alejandro miró alrededor desesperadamente. Las cámaras seguían grabando. Los agentes seguían observando. Los periodistas apenas podían contener la emoción. El gran Alejandro Ferrer estaba siendo destruido pieza por pieza frente a todo el país. Entonces Clara pronunció las palabras más devastadoras de toda la mañana. Tu hijo dijo que ya no sabe quién eres. Y por primera vez en décadas, Alejandro Ferrer sintió miedo verdadero. No miedo a la cárcel. No miedo a la ruina. Sino miedo de quedarse completamente solo. Porque mientras él intentaba respirar entre el caos, Verónica tomó lentamente su bolso de diseñador, y comenzó a alejarse de su lado sin siquiera mirarlo. Alejandro observó cómo Verónica avanzaba hacia la salida con pasos rápidos, casi desesperados, intentando escapar de las cámaras antes de que el escándalo terminara de consumirla también. Durante 2 años ella había vivido convencida de que estaba entrando en el mundo de los poderosos. Hoteles privados, vuelos en primera clase, joyas imposibles, cenas donde ministros y empresarios la trataban como a una reina simplemente porque estaba al lado de él. Y ahora huía. Huía de él. Verónica. Gritó Alejandro. Ella se detuvo apenas un segundo. Solo uno. Giró el rostro lentamente y lo miró desde lejos. Ya no había ternura en sus ojos. Ni deseo. Ni admiración. Solo miedo. Me dijiste que tu esposa estaba acabada, susurró ella. Me dijiste que todo sería nuestro. Escúchame. Pero ella negó con la cabeza. No sé quién eres realmente. Y siguió caminando. Los periodistas prácticamente la persiguieron hasta la puerta del tribunal mientras disparaban preguntas desde todos los ángulos. Verónica. ¿Sabía sobre el fraude? ¿Seguirá con Alejandro Ferrer? ¿Es cierto que planeaban casarse? Ella desapareció detrás de una lluvia de flashes. Alejandro quiso correr tras ella. No pudo. 2 agentes acababan de colocarse frente a él. El abogado trató de intervenir otra vez, pero incluso él comenzaba a verse derrotado. Sudaba. Tartamudeaba. Revisaba documentos inútiles como si esperara encontrar un milagro escondido entre las páginas. No lo había. Clara seguía inmóvil cerca de la salida principal. El tribunal entero parecía girar alrededor de ella ahora. La mujer invisible. La esposa silenciosa. La figura decorativa que todos subestimaron durante años. Y Alejandro comenzaba a entender algo terrible. Ella había esperado este día con una paciencia monstruosa. No improvisó nada. Cada documento, cada firma, cada movimiento financiero, había sido calculado. Incluso Verónica. Especialmente Verónica. ¿Desde cuándo sabías de ella? Preguntó Alejandro con la voz ronca. Clara tardó unos segundos en responder. Desde el principio. Aquella respuesta le atravesó el pecho. Eso es imposible. La primera vez que se encontraron fue en Barcelona. Hotel Mirador. Suite 1408. Verónica le había dicho que aquel viaje había sido mágico.
Que Alejandro parecía infeliz y atrapado en un matrimonio frío. Que desde el primer instante supo que estaban destinados. Pero Clara acababa de mencionar el número exacto de la habitación. El rostro de Alejandro se endureció lentamente. ¿Me estabas vigilando? Clara lo observó fijamente. Estaba sobreviviendo. Esas palabras tuvieron más fuerza que cualquier grito. Porque eran ciertas. Durante años ella había soportado humillaciones silenciosas mientras protegía el apellido Ferrer frente a la prensa, los socios y la sociedad. Fingía sonreír mientras él desaparecía noches enteras. Fingía no notar los mensajes borrados, los perfumes extraños, las mentiras ridículas. Pero ya no fingía. Y aquella nueva versión de Clara resultaba infinitamente más peligrosa. Uno de los agentes se acercó nuevamente a Alejandro. Necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas. No pienso moverme de aquí, contestó él. Entonces tendremos que proceder oficialmente. La tensión explotó otra vez dentro de la sala. Los periodistas casi chocaban entre sí intentando acercarse más. Afuera del tribunal ya se escuchaban sirenas y helicópteros de noticias sobrevolando el edificio. Alejandro miró desesperadamente hacia Clara. «Haz algo». Ella arqueó apenas una ceja. «¿Perdón? Sabes que si esto explota, también afectará a Daniel». Por primera vez algo cambió en el rostro de Clara. Una sombra breve. Pero desapareció rápido. «No utilices a nuestro hijo ahora. Soy su padre». «¿De verdad?», preguntó ella suavemente. «Porque llevas años comportándote como si solo fueras el dueño de todo». Aquella frase lo golpeó con brutalidad. Alejandro recordó cumpleaños cancelados por reuniones. Vacaciones interrumpidas por llamadas de negocios. Promesas incumplidas. Daniel esperando horas para cenar con él mientras él respondía mensajes ocultos de Verónica bajo la mesa. Y aún así, su hijo lo admiraba. Hasta hace 6 meses. Hasta el Hotel Palace. Dios. El Hotel Palace. Recordó el instante exacto. El ascensor abriéndose. Verónica riendo. El beso rápido en el pasillo creyendo que nadie los veía. Pero alguien sí. Daniel. Un adolescente de 17 años que había ido al hotel para sorprender a su padre antes de un evento escolar. Alejandro sintió un vacío insoportable en el pecho. ¿Dónde está él?, preguntó casi en un susurro. Clara dudó unos segundos. En un lugar donde por fin puede dormir tranquilo. El magnate cerró los ojos. Y por primera vez en muchísimo tiempo deseó regresar al pasado. No al dinero. No al poder. Al pasado. A los días donde Clara aún lo miraba con amor verdadero. Cuando cenaban en un pequeño apartamento antes de convertirse en millonarios. Cuando soñaban juntos. Cuando todavía no necesitaba amantes, mentiras ni máscaras para sentirse importante. Pero esos días estaban muertos. Y él mismo los había destruido. Uno de los periodistas gritó desde el fondo. «Señor Ferrer. ¿Es cierto que podría enfrentar cargos criminales internacionales?». Otro añadió. «Dicen que varias empresas fantasmas están vinculadas a políticos europeos». El abogado intervino desesperadamente. «No responderemos preguntas». Pero nadie escuchaba ya. Entonces ocurrió algo inesperado. Clara comenzó a caminar nuevamente. Directamente hacia Alejandro. El tribunal quedó en silencio absoluto mientras ella se detenía frente a él. Tan cerca que él podía percibir el perfume suave que alguna vez reconocía incluso dormido. Durante un instante el tiempo pareció retroceder 20 años. Hasta que Clara habló. «Te advertí que no siguieras destruyéndonos». Alejandro la miró fijamente. «Todavía podemos arreglar esto». Ella soltó una sonrisa triste. «Eso es lo más trágico de todo, ¿aún crees que esto se trata de dinero?». Sus ojos brillaron apenas. No de rabia. De decepción. Una decepción tan profunda que resultaba peor que el odio. Yo habría soportado perder las mansiones, las empresas, incluso el apellido. Pero destruiste a nuestra familia por ego.
Alejandro sintió que algo se quebraba definitivamente dentro de él. Porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Y lo peor era que ya era demasiado tarde. Entonces Clara levantó una pequeña llave plateada delante de él. Una simple llave. Pero Alejandro la reconoció inmediatamente. La vieja caja de seguridad privada que existía en el Banco Central de Madrid. La única cuenta que jamás apareció en documentos oficiales. El único lugar donde guardaba aquello que nadie debía encontrar. El color desapareció completamente de su rostro. Y Clara, observando el terror genuino en sus ojos, comprendió que finalmente había tocado el verdadero secreto que Alejandro Ferrer había estado dispuesto a matar para proteger. Alejandro dejó de respirar por un instante. La llave tembló ligeramente entre los dedos de Clara mientras ella la observaba como si sostuviera algo insignificante. Pero para él aquella pequeña pieza de metal representaba el fin absoluto. Porque dentro de aquella caja de seguridad no había dinero. Había pruebas. Pruebas capaces de destruir políticos, empresarios, jueces y hombres demasiado poderosos para aparecer jamás en los periódicos. Y Clara la tenía. El abogado de Alejandro notó inmediatamente el cambio en su expresión. ¿Qué ocurre?, susurró nervioso. Pero Alejandro no contestó. No podía. Su mente había comenzado a retroceder desesperadamente por años de secretos enterrados. Contratos falsificados. Sobornos internacionales. Transferencias ilegales realizadas bajo nombres muertos. Reuniones privadas en Suiza. Cenas en Dubái. Hombres peligrosos que jamás perdonaban errores. Y ahora todo podía salir a la luz. Clara inclinó apenas la cabeza. Ahora entiendes por qué ya no tienes control de nada. No sabes lo que estás haciendo, murmuró él. Ella sonrió apenas. Al contrario. Lo sé perfectamente. Los agentes observaban la escena con atención creciente. Incluso el juez parecía percibir que acababan de entrar en un terreno mucho más oscuro que un simple divorcio millonario. Alejandro dio un paso hacia Clara. Escúchame bien, dijo en voz baja, casi temblando. Esa llave no solo me afecta a mí. Lo imaginé. Hay personas involucradas que jamás permitirán que abras esa caja. Ella sostuvo su mirada sin miedo. Durante años pensé que el hombre con el que me casé aún existía debajo de toda esta corrupción. Pero ya no veo nada humano en ti. Aquellas palabras lo hirieron más de lo esperado. Porque una parte de él seguía necesitando que Clara creyera en él. Aunque fuera imposible. Aunque no lo mereciera. Los flashes volvieron a estallar cuando varios agentes federales adicionales entraron en la sala. El ambiente cambió inmediatamente. Ya no parecía un juicio civil. Parecía el comienzo de una cacería. Uno de los recién llegados se acercó al juez y le entregó documentos urgentes. El magistrado los revisó rápidamente y levantó la mirada con evidente preocupación. Señor Ferrer, acaba de emitirse una orden de restricción financiera internacional sobre varias de sus compañías. Los murmullos explotaron otra vez. El abogado prácticamente palideció. Eso no puede hacerse tan rápido. Puede hacerse cuando existen sospechas de crimen organizado, respondió el juez. Verónica. El pensamiento apareció de repente en la mente de Alejandro. ¿Dónde estaba? Instintivamente buscó hacia la salida principal, esperando verla regresar, quizá arrepentida, quizá dispuesta a quedarse a su lado. Pero no estaba. Claro que no estaba. Las mujeres como Verónica jamás permanecían cerca de un imperio en ruinas. Entonces recordó algo. La noche en Barcelona. El día que la conoció. Ella llevaba un vestido azul oscuro y fingía leer sola en el bar del hotel mientras él bebía whisky después de cerrar un negocio multimillonario. Había parecido misteriosa. Inteligente. Diferente. Pero ahora, observando el desastre a su alrededor, Alejandro comenzó a preguntarse algo que jamás había considerado antes. ¿Y si aquella reunión no había sido casual? Miró lentamente hacia Clara. Ella seguía observándolo con calma absoluta. Demasiada calma. Y entonces sintió un escalofrío brutal recorriéndole la espalda. No, susurró. Clara no respondió.
Pero el leve brillo en sus ojos fue suficiente. Alejandro retrocedió un paso. Tú la utilizaste. La sala quedó completamente silenciosa otra vez. ¿Qué estás diciendo?, preguntó el abogado confundido. Pero Alejandro ya no escuchaba a nadie más. Todas las piezas comenzaban a encajar de forma monstruosa. La facilidad con la que conoció a Verónica. La manera exacta en que ella aparecía cuando él estaba vulnerable. Las conversaciones perfectamente calculadas. La forma en que lentamente comenzó a aislarlo de sus socios más antiguos. Dios mío. Clara había construido la trampa mucho antes de que él imaginara estar cayendo. ¿Desde cuándo?, preguntó él con la voz quebrada. Ella respiró lentamente antes de responder. Desde el día que descubrí las cuentas ocultas. Alejandro sintió auténtico miedo. No por la cárcel. No por el dinero. Por ella. Porque aquella mujer a quien siempre consideró demasiado emocional, demasiado suave y demasiado dependiente, había resultado ser la única persona capaz de derrotarlo. Verónica trabajaba para ti, dijo él finalmente. Clara no negó nada. Y eso fue peor. El abogado abrió los ojos con incredulidad. ¿Esto es cierto? Ella recibió dinero para acercarse a mí, continuó Alejandro lentamente como si cada palabra lo destruyera por dentro. Todo este tiempo. Clara dio un paso más cerca. No fue difícil. Ya estabas buscando una excusa para traicionarme. Aquella frase cayó sobre él como una sentencia. Porque también era verdad. Nadie lo obligó. Nadie lo manipuló realmente. Él quiso caer. Quiso sentirse admirado otra vez. Joven otra vez. Deseado otra vez. Y ahora entendía algo aterrador. La verdadera trampa nunca fue Verónica. Fue su propio ego. Los periodistas apenas podían contener la locura de la noticia que estaban presenciando. Algunos hablaban frenéticamente por teléfono mientras otros transmitían en directo describiendo la caída pública más escandalosa del año. Pero Alejandro ya casi no escuchaba nada. Solo miraba a Clara. Y de pronto recordó algo que llevaba años olvidado. La primera vez que la vio. Universidad de Salamanca. Biblioteca antigua. Ella sentada junto a una ventana leyendo bajo la lluvia. Hermosa sin esfuerzo. Inteligente. Tranquila. La única mujer que alguna vez creyó en él cuando aún no era nadie. Y él había destruido eso con sus propias manos. Los agentes finalmente avanzaron. Señor Ferrer, debe acompañarnos ahora. Alejandro no se movió. Seguía mirando a Clara como si buscara desesperadamente algún resto de compasión. ¿Alguna vez me amaste realmente?, preguntó con la voz rota. La pregunta sorprendió incluso a ella. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Y entonces Clara respondió algo que terminó de quebrarlo completamente. Te amé más de lo que debería. Los ojos de Alejandro se llenaron de una tristeza salvaje. Porque entendió que aquella era la verdad más cruel de todas. Ella sí lo había amado. De verdad. Con una lealtad que él jamás mereció. Y aún así la convirtió en su enemiga. Uno de los agentes tomó su brazo con firmeza. Pero justo cuando estaban a punto de llevárselo, las enormes puertas del tribunal se abrieron violentamente. Todos voltearon. Un hombre alto vestido completamente de negro, acababa de entrar acompañado por 4 escoltas. Y cuando Alejandro vio su rostro, el terror verdadero apareció finalmente en sus ojos. El hombre vestido de negro avanzó lentamente por el tribunal mientras el eco de sus pasos parecía apagar cualquier otro sonido. Nadie se atrevía a hablar. Incluso los periodistas, que minutos antes gritaban preguntas desesperadas, quedaron inmóviles. Pero Alejandro sí habló. O más bien, jadeó. No. Aquella sola palabra reveló algo que nadie había visto hasta entonces, miedo verdadero. No el miedo de perder dinero. No el miedo al escándalo. Miedo a morir. El desconocido tenía unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado y una mirada fría capaz de congelar una habitación entera. No necesitaba levantar la voz para imponer autoridad.
Sus escoltas ni siquiera observaban al tribunal, vigilaban únicamente a Alejandro. Clara percibió inmediatamente el cambio brutal en el rostro de su esposo. Y comprendió algo aterrador. Aquel hombre pertenecía a la parte de la vida de Alejandro que ella jamás había logrado conocer completamente. El recién llegado se detuvo a pocos metros de ellos. Señor Ferrer, dijo con calma absoluta. Ha cometido un grave error. El abogado intervino nerviosamente. ¿Quién demonios es usted? El hombre ni siquiera lo miró. Sus ojos seguían clavados en Alejandro. Te di instrucciones muy claras hace años. El dinero debía permanecer invisible. Las cuentas jamás debían relacionarse contigo directamente. Alejandro tragó saliva. El tribunal entero parecía contener el aliento. Entonces el desconocido giró lentamente hacia Clara. La observó durante unos segundos. Demasiados segundos. Así que usted es la esposa. Clara sostuvo su mirada sin retroceder. Y usted debe ser el verdadero dueño de todo esto. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del hombre. Una sonrisa peligrosa. Inteligente. Ahora entiendo por qué Alejandro nunca logró destruirla completamente. Los agentes federales comenzaron a acercarse, pero uno de los escoltas mostró discretamente una credencial diplomática. El ambiente cambió otra vez. Confusión. Tensión. Miedo. El juez golpeó la mesa. Este tribunal no continuará bajo amenazas. Pero nadie parecía escuchar ya. El hombre vestido de negro dio un paso hacia Clara. ¿Tiene la llave? Alejandro reaccionó inmediatamente. No se la des. Aquello confirmó todo. Clara sintió como el silencio alrededor se volvía aún más pesado. La pequeña llave plateada seguía entre sus dedos. Nunca había sabido exactamente qué escondía aquella caja, pero ahora entendía que contenía algo mucho más grave de lo que imaginaba. Algo capaz de hacer temblar a hombres intocables. El desconocido extendió lentamente la mano. Entréguemela y todo esto termina. Clara lo observó fijamente. Luego miró a Alejandro. El hombre que había amado durante más de 20 años. El hombre por quien renunció a partes de sí misma. El hombre que la traicionó, la humilló y convirtió su matrimonio en una mentira brillante frente al mundo. Pero aún así veía algo roto en él. Algo desesperado. Alejandro dio un paso al frente pese a que los agentes intentaron detenerlo. Clara, por favor. Fue la primera vez en toda la mañana que su voz sonó humana. No arrogante. No poderosa. Humana. No sabes lo que hay ahí dentro. Ella sostuvo la llave con más fuerza. Entonces dímelo. Alejandro cerró los ojos. Y durante un instante pareció envejecer 10 años. Hay nombres. Políticos. Empresarios. Jueces. Personas que destruirían países enteros antes de permitir que esa información salga a la luz. Un murmullo recorrió la sala. El hombre vestido de negro seguía inmóvil, aunque sus ojos se endurecieron ligeramente. Alejandro está exagerando, dijo con calma. Solo son documentos financieros. Clara sonrió apenas. Y aún así vino personalmente hasta aquí. Aquello provocó un silencio brutal. Porque ella tenía razón. Hombres así no aparecían por simples papeles. El desconocido bajó lentamente la mano. Y entonces ocurrió algo inesperado. Alejandro se colocó frente a Clara, protegiéndola. Incluso él pareció sorprenderse de haberlo hecho. Los escoltas reaccionaron de inmediato tensándose, pero Alejandro no retrocedió. Déjala fuera de esto. Clara abrió los ojos lentamente. ¿Qué estás haciendo? Él no la miró. Seguía observando al hombre de negro. Todo fue culpa mía. Ella no sabe nada. Alejandro, susurró Clara. Pero él continuó. La llave la tomé yo. Las cuentas las abrí yo. Las transferencias las hice yo. Clara jamás participó. El desconocido lo observó con frialdad. ¿Ahora quieres actuar como un héroe?
Alejandro soltó una risa amarga. No. Creo que ya es demasiado tarde para eso. Y por primera vez en décadas, dijo la verdad completa. Pero ella ya pagó suficiente por mis errores. Clara sintió un nudo brutal en el pecho. Porque aquel hombre frente a ella, aquel hombre derrotado, roto y humillado, se parecía un poco al Alejandro del que alguna vez se enamoró. El joven ambicioso que soñaba cambiar el mundo. No el monstruo en que se convirtió después. El tribunal entero permanecía inmóvil. Nadie sabía qué ocurriría después. Entonces el hombre vestido de negro sonrió apenas. Una sonrisa helada. ¡Qué conmovedor! Y sacó un teléfono móvil. Pulsó un botón. Segundos después el celular de Alejandro vibró en su bolsillo. Él lo tomó lentamente. Y el color desapareció de su rostro. Clara alcanzó a ver la pantalla. Era una fotografía. Daniel. Su hijo. Entrando a un automóvil negro hacía apenas unos minutos. El mundo se detuvo. ¿Qué hiciste? Preguntó Alejandro con una voz irreconocible. Nada, todavía, respondió el hombre con calma absoluta. Pero los errores tienen consecuencias. Clara sintió que el terror le atravesaba el cuerpo. Si le hacen daño. Entonces entregue la llave. Alejandro reaccionó inmediatamente. No. Ella no tiene nada que ver. Pero Clara ya no escuchaba. Solo veía la imagen de su hijo. Daniel. Su niño. El único inocente en medio de toda aquella guerra. Las lágrimas aparecieron por primera vez en sus ojos. Y Alejandro lo notó. Aquello terminó de destruirlo. Porque comprendió algo insoportable. Todo lo que hizo por poder, dinero y ambición, había terminado poniendo en peligro a la única persona que ambos amaban de verdad. Entonces ocurrió lo imposible. Alejandro arrebató discretamente la llave de las manos de Clara. El hombre vestido de negro sonrió. Pero Alejandro no caminó hacia él. Giró lentamente. Miró una última vez a Clara. Y en sus ojos ella vio algo que no veía desde hacía muchísimos años. Amor verdadero. Perdóname, susurró él. Luego, antes de que nadie pudiera reaccionar, corrió directamente hacia la enorme chimenea encendida al fondo del tribunal y lanzó la llave al fuego.